Hola, buenos días, profesora Nelcy, compañeros, compañeras. Un gusto saludarles desde aquí, desde la web. Mi nombre es Marbelis Escalona, soy estudiante de Educación Integral del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. De verdad agradecida con Dios y primeramente con usted, profesora Nelcy, por brindarnos la oportunidad de conocer esta herramienta de Internet en el cual nos permite obtener este recurso de aprendizaje para lograr las actividades planteadas, propuestas, que no se pueden llevar a cabo presencialmente, motivado al contexto país. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los proyectos educativos integral comunitario y los proyectos de aprendizaje. ¿Qué es el PEI? Como sus propias iniciales lo dice, el PEI es un proyecto educativo integral comunitario, en el cual se conlleva un plan de acción combinado con principios pedagógicos que busca mejorar tanto la educación impartida como el funcionamiento del plantel, elaborado por los actores del plantel, tomando en cuenta las características del mismo, del entorno social y de las interacciones de los mismos actores. ¿Para qué sirve el PEI? Conjuntamente ya con ese producto de construcción colectiva, surgen necesidades de las cuales se fomentan acciones y esas acciones deben ser de forma pedagógica, deportivas, creativas, artísticas, tecnológicas, científicas, el cual conlleve que esas acciones fomenten no solamente a la institución, sino también sean de forma beneficiosa para todos los que lo rodean o todos los que la conforman, tanto estudiantes, personal y comunidad. Es importante conocer algunos los elementos del PEI. El PEI implica tener una observación e investigación. Dicha eso se conlleva una planificación y una coordinación de ¿quién? De la FODA, pero para llegar a la FODA debemos de tener una ejecución y una evaluación de las necesidades, de la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta nuestra institución. Recuerde que todo esto es en forma conjunta con el triángulo de la triada, que es familia, escuela, comunidad. Entonces en el PEI se debe trabajar esa triada. Todo esto formulando acciones, acciones de forma que administrativas y comunitarias en beneficio a todos estos actores. Proponiendo objetivos propuestos, donde con el fin de tener el propósito de alcanzar de una educación integral de calidad para todos. ¿Con qué quiere construir el PEI? ¿O qué es lo que él quiere llegar? Pues quiere llegar a esos espacios, la vivencia de derechos humanos y tener una producción que exista paz, que exista telecomunicación, que exista diversidad e interculturalidad. Es importante también la parte de recreación y deporte, ya que con ello se desarrolla el proceso de físico e intelectual de los escolares. De gran importancia la identidad local y nacional en el área de tecnología. Para que se dé toda esta construcción, también debemos tener en cuenta que en diferentes áreas o objetivos o acciones formuladas tenemos que tener en cuenta la creatividad de cada uno de esos aspectos. El PEI cumple con 5 fases, en el cual la primera, ¿dónde estamos? Es el diagnóstico, el análisis de la realidad interna del entorno. En este caso sería el análisis de la institución o de la comunidad o de la institución y el alrededor de la institución. ¿Quiénes somos?
definición de principios de identidad, la misión, la visión y los valores. ¿Qué queremos? Los objetivos básicos institucionales. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere llegar con ese proyecto educativo integral comunitario? ¿Qué queremos? Impartir nuevas experiencias de ese proyecto. ¿Qué haremos? Las líneas de acción que vamos a plantear. Es importante destacar que para el desarrollo de un PEI y la ejecución de un PEI, la construcción de un PEI, se debe realizar anualmente esta revisión y organizar este proyecto anualmente por año escolar, ya que surgen diferentes ideas y diferentes contextos a lo largo de cada momento. ¿Cómo lo haremos? El diseño de acción. Se debe tener en cuenta un plan de acción en el cual se establezcan las actividades, los logros que se quieren alcanzar, el tiempo de duración, si es a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Es importante destacar que dichas actividades no solamente sean pedagógicamente, sino también la parte deportiva y la parte de la comunidad se encuentra involucrada, ya que, como decía anteriormente, el PEI debe contar y se debe tener en cuenta que su participación en la elaboración deben de estar presentes los docentes, el personal administrativo, el personal obrero, el personal de las cocineras de la patria, los estudiantes, los padres, los representantes, los consejos comunales, organizaciones comunitarias y los comités educativos. Cabe destacar que para la construcción de dicho PEI es importante que se establezcan mesas de trabajo en los cuales el compartimiento de ideas, conocimientos, experiencias hacen o conllevan a que ese plan de acción sea más efectivo. Culminando con esta parte del PEI, vamos a dar inicio a hablar sobre qué son los proyectos de aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje es una herramienta de planificación donde se organiza y programa los procesos de enseñanza, aprender y evaluar a lo largo de un año escolar. Ha de tener en cuenta los componentes del currículo y se sustentan en las necesidades e intereses de la escuela y de los educandos. Tiene como finalidad esencial proporcionar a los educandos un mejoramiento de la calidad en la educación, garantizando la equidad. Es importante, esta es la gran herramienta de cada docente, su proyecto de aprendizaje. Con ese proyecto de aprendizaje, el docente determina, investiga, analiza, evalúa todo lo que es el proceso de enseñanza del estudiante. Entre los pasos, los elementos, la fase de este proyecto de aprendizaje, tenemos como primera fase el diagnóstico. Es la evaluación explorativa. ¿De quién? Del alumno y del ambiente del aula. El contexto institucional es opcional, ya que nosotros para trabajar el proyecto de aprendizaje debemos tener en cuenta el ambiente del aula, el espacio, con qué tenemos, qué recursos tenemos y qué no, para llevar a cabo algunas actividades y aplicar estrategias a esas actividades que conlleven al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y sea significativo. Como segunda fase tenemos la formulación, la selección del tema, nombre del proyecto, revisión de los conocimientos, selección de los contenidos, precisión de actividades y recursos a utilizar. En esta formulación se debe trabajar conjuntamente. Igualmente, como anteriormente lo explica el PEI, debemos relacionar el PEI, debemos relacionar la familia y el estudiante, porque es importante que en esta selección de temas de los proyectos, los estudiantes tengan conocimiento de ese nombre del proyecto, que tengan conocimiento de lo que vamos a hacer, de lo que se quiere buscar,
lo que vamos a investigar y lo que vamos a compartir durante un tiempo de ejecución en algunas actividades escolares. La fase 3 sería la construcción, los datos de identificación. Todo proyecto debe tener una portada, donde cual identifique su nombre de la institución, el nombre del proyecto, el cual pues tiene que ser alusivo y concretamente. El tiempo de duración, el propósito, los contenidos, las actividades y la evaluación, eso en un plan de acción llevado por áreas de aprendizaje. Es importante que en el área de identificación debe tener qué matrícula o a cuál matrícula va a impartir este proyecto, discriminado por varones y hembras, y el total, para saber o tener en cuenta qué cantidad de niños o niñas son los que van a recibir este proyecto de aprendizaje. Como también se puede decir que en los contenidos debemos tener en cuenta como docentes que tenemos que tener el saber, el hacer y el convivir. Y en las actividades tienen que ser motivadoras, de enlaces, de integración, para que surja un proceso de enseñanza significativo y el estudiante esté satisfecho con las actividades. Implementar esas actividades, estrategias, las cuales surjan experiencias significativas. Entre eso debemos tener en cuenta también la evaluación, sea formativa o sumativa, que presenten competencias, indicadores e instrumentos. Brevemente les voy a enseñar un modelo de un plan de acción de una área de aprendizaje. En este caso tenemos el área de aprendizaje, lenguaje, comunicación y cultura. El componente extraído del currículum bolivariano nacional es el lenguaje y la comunicación como expresión social y cultural. El contenido que voy a trabajar es el uso de los signos de puntuación como familia de palabras y el uso de la M antes de la B y la P. ¿Qué estrategias voy a utilizar en estos contenidos para llevarlos a dichas actividades? Por medio de exposiciones orales por parte de los docentes, explicarán los signos de puntuación. Producciones escritas por parte de los niños y niñas con la aplicación de cada uno de los signos de puntuación. ¿Cuáles son los recursos que vamos a utilizar? Talento humano, como el docente, especialista, representante, personal de la institución y escolares. Recursos materiales son muchos. Entre ellos tenemos la pizarra, los cuadernos, los textos, los creyones, lapiceros, periódico, entre otros. ¿Qué tipo de evaluación? En la evaluación se va a desarrollar las técnicas, los instrumentos y los indicadores. Esto es lo que me permite a mí evaluar lo que alcanzó el estudiante por medio de esta estrategia. La técnica, observación directa, análisis de producción escrita y orales y la participación. El instrumento, escala de estimación y registro descriptivo de cada estudiante. Indicadores, identifica los signos de puntuación. Forma con facilidad familia de palabras. Utiliza de manera correcta la M antes de la P y la B. Entonces, eso es un ejemplo de un plan de acción que va dentro del proyecto de aprendizaje. Entre el material expuesto anteriormente, me gustaría compartir también una diferencia entre el PEI y los proyectos de aprendizaje. El PEI define la forma de organizar la gestión escolar. Es cómo aborda lo comunitario, la escuela, lo comunitario. Y los proyectos de aprendizaje, la línea estratégica de acción del PEI define de forma las organizaciones de los aprendizajes. Es decir, es cómo lo comunitario educa. Muchísimas gracias por permitirme esta presentación. Espero que
Un saludo, chao.